2 semanas antes de casarse, la prometida de Álvaro desaparece sin dejar rastro. Él, creyendo que algo terrible le ha pasado, descubre lo impensable. Ella está de fiesta en otro país. Y lo peor, no tiene intención de volver. Lo que sigue no es solo una ruptura, es una lección que ella nunca olvidará. Durante 5 años, Álvaro vivió convencido de que había encontrado al amor de su vida. Clara era espontánea, divertida, brillante. Se conocieron en la universidad en Madrid. Él estudiaba ingeniería industrial, ella diseño gráfico. Empezaron como compañeros de clase, luego amigos, y cuando menos se lo esperaban, ya estaban compartiendo su vida. Desde el principio, su relación se construyó con acuerdos claros. Ambos querían una vida tranquila, sin dramas ni locuras. No eran la pareja fiestera del grupo, preferían los planes tranquilos, los viajes cortos, las tardes de series y las cenas con amigos. Con el tiempo, se mudaron juntos, consiguieron trabajos estables y empezaron a construir una vida adulta sin prisas, pero sin pausas. A inicios de ese año, Álvaro le pidió matrimonio a Clara durante un viaje a Granada. Ella dijo que sí entre lágrimas y risas, y desde entonces todo giró en torno a la boda. Reservaron fecha, lugar, banquete, fotógrafo, música. Todo estaba en marcha. La fecha elegida, el 15 de agosto. Faltaban apenas 2 semanas. Álvaro había estado contando los días con ilusión. Revisaba cada detalle con precisión de ingeniero, coordinaba proveedores, ayudaba con el seating plan, incluso aguantaba estoico las conversaciones interminables sobre centros de mesa. Estaba convencido de que Clara era la mujer con la que compartiría el resto de su vida. Y entonces, una mañana, simplemente, ella no estaba. Él se despertó en la cama, como siempre, pero el otro lado estaba vacío. No había nota, ni mensaje, ni llamada. Nada. Pensó que habría salido temprano, quizás una cita médica o una reunión improvisada. La esperó durante horas. Le escribió por WhatsApp, la llamó, le dejó audios, la buscó en Instagram. Nada. Silencio absoluto. Su móvil estaba apagado. Álvaro intentó mantener la calma. Pensó que tal vez necesitaba espacio, que podía estar estresada por la boda. A mediodía empezó a preocuparse. A las 6 de la tarde, el miedo le comprimía el pecho. Llamó a los padres de Clara. No sabían nada. Llamó a sus amigas más cercanas. Nadie respondió. Esa noche no durmió. Pasó las horas refrescando sus redes sociales, llamando a hospitales, evaluando la posibilidad de poner una denuncia por desaparición. Le dijeron que tenía que esperar 24 horas. El reloj marcaba las 3:40 de la madrugada cuando, por fin, supo algo. Y no fue Clara quien le informó. Fue una historia de Instagram de una de sus amigas. En el video, Clara bailaba con un cóctel en la mano, riéndose, mientras de fondo sonaba música de reggaetón. Álvaro se quedó paralizado. No era una foto antigua. Alguien había etiquetado el local, un bar de moda en Ibiza. Clara no estaba desaparecida, estaba de fiesta. Y no solo eso, estaba en otro país, sin avisar, sin decir nada. Álvaro sintió como algo dentro de él se rompía. No solo era la mentira, era la falta total de respeto, de humanidad, de consideración. Le escribió al instante. Le exigió que volviera, que tomara el primer vuelo. Le advirtió que si no regresaba de inmediato, cancelaría la boda. También le envió un mensaje largo, explicando su decepción, su dolor, la humillación que sentía. Durante 5 años había confiado en ella ciegamente. ¿Y así le pagaba? No obtuvo respuesta. Pasaron casi 24 horas más hasta que finalmente recibió una llamada. Era Clara. Su tono no era el de alguien arrepentido, sino el de quien se siente atacado sin razón. Le dijo que sus amigos de la universidad le habían organizado una despedida de soltera sorpresa, que se lo habían contado a última hora, cuando ya todo estaba pagado, y que no podía rechazarlo porque habría sido grosero. Álvaro no daba crédito. Le recordó que ambos habían acordado no hacer despedidas. Ninguno. Fue una conversación que habían tenido meses atrás. Clara lo sabía, y aún así, se fue. Entonces vino la frase que lo destrozó por dentro. Sabía que si te lo decía, no me ibas a dejar ir, así que preferí no decir nada.
Ahí Álvaro entendió que no había sido un error, ni una improvisación. Había sido una decisión premeditada. Ella lo ocultó porque sabía que él se opondría. Sabía lo que hacía. Intentó justificarse más, alegando que su teléfono no funcionaba bien al aterrizar, que pensaba avisarle pero que se le olvidó porque estaba pasándoselo bien. Como si eso fuera excusa suficiente. Como si lo importante fuera lo bien que se lo estaba pasando. Y entonces vino otro golpe. Desde los 18 solo he estado contigo. Necesito vivir cosas antes de comprometerme para siempre. Álvaro se quedó en silencio. No sabía si reír, llorar o colgarle. Lo único que atinó a decir fue, si no estás de vuelta en el próximo vuelo, la boda se cancela. Punto. Ella se rió. Le dijo que ni loca volvería antes, que las vacaciones estaban pagadas por 2 semanas y pensaba quedarse, que él debía entenderlo, que se relajara, y colgó. Esa fue la última vez que hablaron, hasta su regreso. La llamada terminó. El silencio que quedó en el apartamento no fue solo físico, fue emocional. Álvaro permaneció sentado frente al móvil, observando la pantalla como si esperara que ella llamara de nuevo, que se disculpara, que dijera que fue una broma de mal gusto. Pero no lo hizo. Durante los días siguientes, Clara siguió sin responder a los mensajes ni a las llamadas. En sus redes sociales, sin embargo, no parecía haber ningún conflicto interno. Fotos, videos, risas. Todo seguía igual. El grupo de amigas que ella había reunido para ese viaje se comportaba como si no existiera una boda que debía celebrarse en unos días. Como si Álvaro no existiera. Él, mientras tanto, había tomado una decisión. No iba a dejar que la humillación continuara. No iba a rogarle a una persona que lo ignoraba con tanta indiferencia. No después de todo lo que había hecho por ella, no después de años de compromiso. Tomó el control de la situación. Empezó por cancelar la boda. Uno a uno contactó a los invitados. No se limitó a decir que la ceremonia no se haría. Les explicó por qué. No desapareció por miedo ni dudas. Se fue de fiesta a Ibiza sin decir nada, sabiendo que yo me preocuparía. Me ocultó el viaje porque sabía que yo no lo aprobaría. Y cuando le pedí que volviera, se negó. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo apoyaron de inmediato, otros se mantuvieron en silencio, incómodos. Los padres de Clara, al enterarse, intentaron contactar con ella. Tampoco obtuvieron respuesta. Nadie podía alcanzarla. Nadie parecía importarle lo suficiente como para dar explicaciones. Álvaro también se encargó de cancelar los servicios contratados. Banquete, decoración, música, fotógrafo. Pagó las penalizaciones que hicieran falta. No le importaba el dinero. Lo que necesitaba era cerrar ese capítulo antes de que la herida se volviera irreversible. Sus propios padres le sugirieron que esperara, que no tomara decisiones en caliente. Le pidieron que hablara con Clara cuando regresara, que escuchara su versión. Pero Álvaro no veía qué más necesitaba escuchar. No había un malentendido. No era un error de comunicación. Era traición, con conocimiento de causa. Hasta ese momento, su relación con Clara nunca había sido perfecta, pero sí estable. Tuvieron discusiones, como cualquier pareja, pero siempre las resolvieron con diálogo. Nunca hubo señales de que ella se sintiera atrapada, limitada o infeliz. Al menos, no que él pudiera ver. Por eso sus palabras, necesito vivir antes de comprometerme, le resultaron tan desconcertantes. ¿Acaso no había tenido tiempo de vivir durante esos 5 años? ¿No había sido libre todos los días? ¿Desde cuándo su compromiso era una prisión? La noche en que debían hacer la prueba del menú nupcial, Álvaro se quedó solo en el apartamento, frente a una bandeja de comida congelada. Apagó el móvil. No quería más mensajes de amigos curiosos ni familiares confundidos. Solo quería silencio. Una semana después, Clara regresó. Álvaro ya lo sabía. Sus padres le habían avisado que ella estaba de vuelta en Madrid y que planeaba pasar por el apartamento esa misma tarde. Él no cambió sus planes. Se quedó en casa, esperando. Clara llegó con una actitud que oscilaba entre la arrogancia y la incredulidad. Golpeó la puerta como si no esperara resistencia. Álvaro, desde dentro, le habló sin abrir. La boda fue cancelada. No hay nada que hablar. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego golpeó más fuerte. Lo llamó por su nombre.
Dijo que era ridículo lo que estaba haciendo, que no podía dejarla así, que todo ya estaba pagado, que sus padres, sus amigos, todo estaba preparado, que no podía hacerle eso. Pero Álvaro no respondió, solo esperó. Clara empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que no pensó que él reaccionaría así, que sí se había equivocado, pero que lo amaba, que quería arreglarlo, que no podía perderlo. Entonces Álvaro abrió la puerta. Se quedó de pie frente a ella, sin tocarla, sin acercarse. Le dijo con la calma más fría que pudo reunir. Desapareciste, me mentiste. Te fuiste a celebrar algo que tú misma dijiste que nunca harías. Y cuando te pedí que volvieras, te reíste en mi cara. No lo olvidé, no lo minimicé, y no lo voy a perdonar. Clara se desplomó emocionalmente en ese momento. Lloraba, temblaba, repetía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, que podían seguir adelante sin boda, que empezaran de nuevo, que no necesitaban hacer nada grande, que solo quería estar con él. Pero Álvaro no se movió. Le cerró la puerta en la cara. Ella se quedó en la entrada del edificio por más de 20 minutos. Lloraba, suplicaba, a veces gritaba su nombre, pero él no salió. Desde ese momento, Clara dejó de intentar contacto directo, pero empezó a buscar otras formas. Mensajes enviados por amigas, familiares en común, correos electrónicos, incluso cartas dejadas en el buzón. Todas decían lo mismo, que estaba arrepentida, que había cometido un error, que no podía vivir sin él, que necesitaba una oportunidad. Álvaro las leía, pero no contestaba. Lo que más le dolía no era lo que había pasado. Era descubrir que la persona en la que más confiaba fue capaz de traicionarlo con tanta frialdad. Clara no solo se fue, lo ocultó, se divirtió a su costa, y cuando fue confrontada, lo trató como si fuera él el exagerado. Y ahora, cuando todo ya estaba destruido, quería que lo arreglara con una conversación. Álvaro sabía que perdonar sería fácil. Bastaría con una llamada, con un «lo siento» más convincente. Pero también sabía que eso no solucionaría lo esencial, la confianza. Y sin eso, no hay futuro. La fecha original de la boda llegó. Álvaro se despertó con una sensación extraña, como si su cuerpo recordara lo que debía pasar ese día, aunque su mente intentara ignorarlo. Era 15 de agosto. Se suponía que estaría vistiéndose, caminando hacia el altar, pronunciando votos frente a amigos y familia. En lugar de eso, estaba solo en casa, con el móvil en silencio y las persianas bajadas. Todo el día sintió una mezcla entre vacío y culpa. Por momentos, se convencía de que había hecho lo correcto. Pero luego venía la duda, como un eco persistente. ¿Había sido demasiado tajante? ¿De verdad merecía Clara ese castigo? ¿No era posible que hubiera cometido un error impulsivo, sin maldad? La presión no venía solo de dentro. Muchos conocidos que habían sido invitados le escribieron ese día. Algunos para darle ánimos, otros simplemente para decir que lo sentían. Pero hubo quienes le preguntaron si no se estaba arrepintiendo, si no podía perdonar. Sus padres incluso le pidieron que hablara con Clara antes de tomar una decisión definitiva. Fue un arrebato, decía su madre. Todos cometemos errores. Pero Álvaro no lo veía como un simple desliz. Ella había tenido días para corregir el rumbo, horas para reflexionar, múltiples oportunidades para pedir perdón de verdad, y eligió no hacerlo. Durante esa tarde, se obligó a salir a caminar por el centro de Madrid. Sentía que si se quedaba en casa, se iba a hundir. Caminó sin rumbo fijo, sin escuchar música ni mirar el móvil. Solo necesitaba moverse, respirar, que la ciudad no se detuviera como lo había hecho su mundo. Pero al volver a casa, la realidad lo esperó con fuerza. Clara le había escrito de nuevo. Esta vez no era un mensaje cualquiera. Era una grabación de voz, una confesión. Sé que arruiné todo. No hay excusa. Me fui sabiendo que te haría daño. Pero en ese momento, solo pensaba en mí, en lo que me estaba perdiendo. Pensé que una despedida de soltera no cambiaría nada entre nosotros. Pensé que podía vivir esa última libertad y regresar como si nada. Pero ahora entiendo que te traté como si fueras reemplazable. Y no lo eres. Si pudiera retroceder, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo decirte que me equivoqué. Y que, aunque no me creas, te amo. Álvaro escuchó el mensaje varias veces.
No había manipulación evidente. No estaba buscando excusas. Era una confesión sincera. Sí, pero tardía. El problema no era solo el error, sino todo lo que siguió. El silencio, la arrogancia, la negativa a volver, la risa en su cara cuando le advirtió sobre cancelar la boda. Eso no se borra con un audio emocional, no se borra con lágrimas. Y aún así, la duda se instaló en él con fuerza. Esa noche decidió hablar con sus padres. No buscaba aprobación ni consejo. Solo necesitaba sacar lo que tenía dentro. Les contó todo, sin adornos. Lo que había hecho Clara, cómo reaccionó ella, cómo se burló, cómo después cambió el discurso. Esperaba que sus padres lo escucharan y lo comprendieran, pero su reacción lo descolocó. Creemos que hiciste lo correcto, hijo, dijo su padre, pero quizás deberías haber esperado a que volviera para tomar la decisión. ¿Esperar qué? Preguntó Álvaro conteniendo el enfado. ¿Que apareciera con una sonrisa como si no hubiera pasado nada? No decimos que la perdones, intervino su madre, pero quizás cancelarlo todo tan rápido, sin una conversación cara a cara, eso lo quebró. Volvió a casa con un sentimiento amargo, no porque dudara de su decisión, sino porque sentía que incluso los más cercanos a él minimizaban el dolor que estaba sintiendo. A la mañana siguiente, encontró otra carta en su buzón. Era de Clara, escrita a mano. No pedía volver, no rogaba, solo decía que si alguna vez necesitaba respuestas, estaría dispuesta a darle todas. Que no quería quedarse con la imagen de la chica que destruyó su boda. Que si él quería, podían hablar. Una sola vez, para cerrar. Y Álvaro por primera vez lo consideró. No porque pensara en perdonarla, no porque quisiera volver, sino porque la historia había quedado inconclusa. Había rabia, sí, pero también había heridas sin cerrar, palabras que se quedaron en la garganta. Decidió entonces que sí, que se encontrarían, una última vez, en un café, en un sitio público. Nada de intimidad, nada de reconciliación, solo una conversación. La cita fue al día siguiente, en una cafetería pequeña cerca del Retiro. Álvaro llegó primero. Clara apareció 10 minutos después. Venía sola, sin maquillaje, sin pretensiones. Él no se levantó. Ella tampoco esperó gesto alguno. Se sentó frente a él y lo miró en silencio unos segundos. Gracias por venir, dijo por fin. Álvaro no respondió. No espero que me perdones, continuó. Solo quiero decirte algo sin interrupciones. Lo que hice fue egoísta. Lo sé. No me importa si crees que fue una simple despedida. Lo que más me duele es que tenía miedo. No de casarme contigo, sino de perderme a mí misma. Y en lugar de hablarlo, escapé como una cobarde. Y te fallé. A ti. A nosotros. Álvaro respiró hondo. La miró por primera vez con detenimiento. Ya no era la Clara de antes. Había algo distinto. Algo más real. No puedo borrar lo que pasó, respondió él. No puedo volver a confiar. No ahora. Tal vez nunca. Pero necesitaba escucharte. Así que gracias por decirlo. No hubo abrazos. No hubo llanto. Solo un apretón de manos antes de despedirse. Y una sensación compartida de que, al menos, esa herida comenzaba a cerrarse. Después del encuentro con Clara, Álvaro volvió a casa con una calma extraña. No era alivio, tampoco tristeza. Era una mezcla de cansancio y resignación, como si por fin hubiera llegado al final de un capítulo largo y doloroso. No hubo reconciliación, no hubo segundas oportunidades, solo una conversación que confirmó lo que ya sabía. No había nada que salvar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina mecánica. Volvió al trabajo, intentó retomar contacto con sus amigos, pero algo en él ya no era el mismo. Aunque todos le decían que había sido valiente, que actuó con dignidad, Álvaro seguía sintiendo una punzada constante de incomodidad. No remordimiento, más bien, duda. La familia de Clara no dejó de insistir. Su madre lo llamó varias veces, a veces llorando, diciéndole que su hija no comía, que estaba encerrada en su habitación desde que volvió de Ibiza, que había perdido peso, que no quería hablar con nadie. Álvaro escuchaba, pero no respondía. No era su responsabilidad sanar a alguien que eligió herirlo. Sus propios padres también insistían en hablar del tema. Su madre, sobre todo,
Parecía no aceptar del todo la ruptura. 5 años, Álvaro. No se tiran por la borda así como así. Él les respondía con pocas palabras. Sabía que en el fondo lo entendían, pero les costaba aceptarlo. Clara, por su parte, no se rindió. Aunque ya no buscaba contacto directo, utilizaba a terceros. Una amiga en común le escribió diciéndole que Clara estaba viendo a un terapeuta, que estaba haciendo un trabajo profundo de introspección y que aún lo amaba. Otro amigo le mandó un mensaje diciéndole que nunca la había visto así, tan destruida. Álvaro ya no sabía si sentir pena o enfado. A veces, cuando estaba solo en casa, se sorprendía pensando en lo que habría pasado si Clara simplemente hubiera regresado cuando él se lo pidió. Si en lugar de reírse hubiera dicho, lo siento, fue un error, ya estoy en el aeropuerto. Tal vez en ese escenario habría podido perdonar. Tal vez no habrían llegado a cancelar la boda. Tal vez todo sería distinto. Pero no lo hizo. Y eso pesaba más que cualquier otra cosa. Una tarde de sábado, semanas después de la fecha original de la boda, Álvaro decidió salir con sus amigos más cercanos. Querían animarlo, sacarlo de casa. Fueron a un bar tranquilo, bebieron poco, hablaron mucho. En algún momento, uno de ellos le preguntó directamente, ¿volverías con ella? Álvaro se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía una respuesta clara. No porque quisiera regresar, sino porque no sabía si era capaz de volver a confiar en alguien así. No solo en Clara, en general. Había algo dentro de él que se había endurecido, como si hubiera perdido la capacidad de entregarse por completo. Durante esa misma noche, otra amiga del grupo se le acercó y le dijo en voz baja, ella aún cree que vas a perdonarla. Cree que con el tiempo lo vas a entender. Álvaro no respondió, solo asintió lentamente, pero por dentro sabía que eso no iba a pasar. Más adelante, una noticia lo sacudió por completo. Un ex compañero de universidad que vivía en Ibiza le escribió por Instagram. Le dijo que había visto a Clara durante ese viaje, que no solo estaba de fiesta con sus amigas, sino que la vio besándose con un chico en una discoteca. Incluso dijo que tenía una foto. Álvaro no la pidió, no quería verla. Pero el dato, aunque no confirmado, bastó para cerrar cualquier duda que quedara flotando. No se lo contó a nadie. No era necesario. Ya no era una cuestión de pruebas. Era una cuestión de paz. Después de eso, Clara dejó de insistir. No más mensajes, no más intermediarios. El silencio volvió. Y extrañamente, fue el silencio más tranquilo que Álvaro había experimentado en meses. Retomó su vida con esfuerzo. Empezó terapia. No porque se sintiera roto, sino porque necesitaba entender por qué le dolía tanto algo que, racionalmente, sabía que había hecho bien en cortar. Descubrió que el dolor no era por perder a Clara, sino por perder la imagen que tenía de su vida futura. Porque no era solo una boda cancelada. Era un proyecto que se vino abajo. Una casa construida sobre la base de la confianza, derrumbada de un golpe. Pasaron los meses. Álvaro volvió a sonreír. Empezó a salir con otras personas, sin prisas. Recuperó hábitos que había abandonado. Viajó solo por primera vez en años. Se reencontró consigo mismo. Ya no estaba esperando explicaciones. Ya no buscaba culpables. Ya no tenía rabia. Solo aprendió a vivir con la idea de que, a veces, las personas que más quieres son las que más te decepcionan. Y eso, aunque duele, también enseña. Un año después de haber cancelado su boda, Álvaro caminaba por el Paseo del Prado, de regreso de una reunión con uno de sus clientes. Iba solo, sin prisa. Observaba a la gente, los árboles, los turistas, y por primera vez en mucho tiempo no llevaba esa sensación pesada en el pecho. Había aprendido a convivir con lo que pasó. No lo olvidó, no lo maquilló, pero ya no le dolía. Era un recuerdo lejano, como una foto vieja que uno guarda sin mirar durante años. Clara nunca volvió a contactarlo directamente. Supo por terceros que se había mudado a otra ciudad, que había comenzado una nueva etapa, lejos de todo. También escuchó que se encontraba en tratamiento psicológico y que hablaba abiertamente del daño que causó. No sabía si era cierto, y tampoco necesitaba saberlo. Lo importante era que él ya no sentía necesidad de respuestas. Había cerrado ese capítulo con dignidad. Un día, mientras revisaba correos en su ordenador, recibió una invitación a una boda. Era de Marcos, uno de sus mejores amigos,
y su prometida, Julia. Álvaro sonrió al leer los nombres, no porque pensara en lo que él había perdido, sino porque entendía que el amor verdadero sí existía, aunque no todos tuvieran la suerte de encontrarlo a la primera. Asistió a la boda con tranquilidad, saludó a todos, se divirtió, bailó. Muchos se le acercaron para decirle lo bien que se le veía, lo diferente. Él no respondía con grandes discursos, solo con una sonrisa honesta. En algún momento de la noche, mientras observaba a los novios bailar, una amiga se le acercó y le preguntó, ¿aún crees en el amor? Álvaro bebió un poco de su copa antes de responder. Sí, pero ahora sé que el amor no basta si no viene acompañado de respeto. Y el respeto no es solo ser fiel, es cuidar al otro incluso cuando nadie te está mirando. Aquella frase no fue improvisada, la había aprendido en carne propia. Después de la boda, volvió a casa caminando. Pensaba en todo lo que había cambiado desde aquel agosto en que su mundo se derrumbó. Recordó las madrugadas sin dormir, los mensajes no contestados, la rabia contenida. Pero también pensó en todo lo que había construido desde entonces. Su nuevo departamento, su círculo de amigos reforzado, la tranquilidad de saber que actuó con coherencia. Una noche su madre le pidió que la acompañara a cenar. Durante la comida, ella le dijo con voz baja, «Te juzgué mal. Pensé que habías reaccionado con frialdad, pero ahora veo que fuiste valiente. Tomaste una decisión que muchos no habrían tenido el coraje de sostener. Me equivoqué contigo». Álvaro no necesitaba esa disculpa, pero la agradeció, porque en el fondo, su decisión no había sido fácil. Decir adiós a alguien que uno ama, incluso cuando esa persona nos falla, no es un acto de orgullo, es un acto de dignidad. Pasaron más meses. Un día una compañera de trabajo le pidió ayuda con un proyecto. Se llamaba Laura. Era reservada, pero inteligente y directa. Comenzaron a trabajar juntos, luego a salir a tomar algo, luego a compartir charlas cada vez más largas. Álvaro no tenía prisa, tampoco miedo, pero esta vez era distinto. No buscaba llenar un vacío ni construir algo desde la urgencia. Solo dejaba que las cosas sucedieran. Y sucedieron. 1 año y medio después de haber cancelado la boda, Álvaro volvió a enamorarse. No fue un amor intenso ni desbordante como el anterior. Fue más bien pausado, realista, pero profundo, con conversaciones honestas, límites claros y la sensación de que esta vez no estaba cediendo parte de sí mismo para encajar en la vida de otra persona. No sentía necesidad de demostrar nada, ni de olvidar el pasado. Había aprendido a vivir con su historia, y eso le permitió mirar hacia adelante sin miedo. La traición de Clara no lo había destruido, lo había transformado. Aprendió a escucharse, a poner límites, a no negociar lo que es innegociable. Y sobre todo, entendió que el amor verdadero no es el que más promete, ni el que más intensidad tiene. Es el que no desaparece sin avisar. Es el que permanece, incluso cuando nadie está mirando. Y esa quizás fue la mayor lección de su vida.